¿En qué medida los videojuegos pueden ser una herramienta educativa? Esa pregunta, que quizás tome desprevenidos a algunos de ustedes y tal vez hasta genere polémica en algunas aulas de profesores, en realidad es una discusión ya saldada en varias partes del mundo. En los últimos años ha cobrado fuerza el término Serious Games, con el que se empieza a denominar aquellos juegos que buscan estimular al estudiante para que pueda aprender de forma más amena ciertos contenidos curriculares, para que pueda potenciar su nivel de atención, para que pueda mejorar su predisposición hacia el aprendizaje. Un ejemplo excelente de esta tendencia es Dragon Box, un juego que enseña en pocas horas elementos de álgebra que normalmente los niños tardan semanas o meses en aprender en la escuela. Esta herramienta fue calificada, por ejemplo, por The New York Times como la app de enseñanza de matemática más impresionante que ellos han visto. ¿Quién es su creador? Bueno, justamente nuestro invitado, el francés Jean-Baptiste Win, que por estos días se encuentra en Uruguay, donde dará un par de conferencias en la Universidad Ort. Tenemos el gusto de recibirlo y saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, Jean-Baptiste. Buenos días. ¿Cómo te llevas con el español? Bastante bien, pero está un poco asustado. Un poquito. Con él ha venido su padrino, su guía en esta visita a Uruguay, Gonzalo Frasca, seguramente muy conocido por nuestros oyentes. Gracias, Gonzalo, también. ¿Qué tal? Empezamos, Nico, ¿vas con la primera pregunta? Bien, perfecto. Revisando en tu biografía encontrábamos que en realidad en un principio eras profesor de matemáticas. Ahora terminás como director de un estudio de videojuegos que se llama We Want to Know, con el que creaste este juego Dragon Box, que ha sido destacado como el número 1 en el mundo en matemáticas. ¿Cómo se da esa historia? ¿Cómo terminás metido en esto? Vale. Yo era profesor de matemáticas y probaba de hacer el máximo para mis alumnos. Y después de 2 años me di cuenta que la única solución para motivar a los alumnos son los videojuegos. Y aunque yo no juego, los videojuegos son una forma de motivación y de aprendizaje muy poderosos. Era ¿cómo se llama? Como un milagro. Bien. Me llamó la atención eso. que dijera que la única solución para motivar a los alumnos son los videojuegos. No es la única solución. Pero es una herramienta poderosa. Una herramienta poderosa que va a venir como una grande ola y es el futuro, el presente. Bien, ya vamos a profundizar en las posibilidades que tiene esa interacción entre los videojuegos y la educación, pero seguramente lo mejor para entrar en el tema es el ejemplo mismo de Dragon Box. Sería bueno que nos cuenten, que nos expliquen a los oyentes, ya lo estuvimos viendo ayer, qué es Dragon Box, cómo funciona. Oye, que es un poquito difícil explicar cómo Dragon Box funciona sin verlo. En perspectiva.net, dentro de un rato nada más, ya estaba colgada la información, ¿no? El video, los videos que permiten observar el funcionamiento, pero hagamos una descripción radial. Es como al inicio hay un concreto, un objeto que tú puedes manipular. El videojuego deja a los alumnos la posibilidad de manipular las ideas matemáticas, que es un poquito raro, pero se puede hacer con el medio interactivo. Al inicio es importante de entender, creo que todos los profesores lo saben, cuando tú utilizas el lenguaje para explicar algo, cuanto más tú hablas, cuanto menos las personas entienden lo que tú dices. Y Así que mejor hablar poco. Vale. Sí, además el juego, el videojuego, por supuesto que maneja toda la estética
de este rubro, ¿no? Gonzalo, ¿podemos profundizar en eso? Sí. Por ejemplo, los personajes, los dibujitos, los sonidos. No. Hay un profesor de matemáticas de Stanford, o sea, un matemático de primer nivel a nivel mundial, que se llama Keith Devlin, que además es un divulgador de matemática. Y él, uno de los ejemplos que... Él está en una cruzada, bueno, diciendo la matemática se enseña mal en todo el mundo. O sea, lo dice desde Stanford, en Estados Unidos, en Europa, en Uruguay, en todos lados. Y él dice, hace la comparación con la música. Dice, la matemática es muy fácil de aprender y justamente de manipular, y los videojuegos, y él, Devlin también hace videojuegos. Dice, imagínense que ustedes, o sea, nosotros estamos enseñando matemática a través de símbolos en vez de dejar jugar con matemática. Dice, es lo mismo que tratar de enseñar música a través de notas musicales sin darte jamás instrumentos para jugar. Y la comparación es perfecta. Entonces, justamente Dragon Box hay varios tipos de Dragon Box, pero el de álgebra lo que hace es muestra dos partes de una ecuación, y en realidad el niño ni sabe que es una ecuación, pero va aprendiendo a mover fichas de un lado a otro para balancearla, y va aprendiendo el mecanismo, y al final, en 1 hora y media, termina, o sea, niños de a partir de 6, 7 años, que supuestamente hasta los 13, el sistema educativo dice que no pueden aprender álgebra, terminan resolviendo ecuaciones algebraicas. Es impresionante. Y si no nos creen, vayan a YouTube y busquen niños jugando Dragon Box, y la cabeza se le va a explotar. Le puede llamar la atención al oyente lo de la ecuación, pero claro, lo que pasa es que la pantalla está dividida en dos, ¿no? Claro. El igual sería la raya divisoria que va de arriba abajo en el medio de la pantalla. Esos son los dos lados de la ecuación. Es que sí, son los dos paneles, y es como si fueran, Baptiste decía, objetos, son como, yo lo pensaba, son como cartas, y entonces uno va haciendo, que al principio es bastante sencillo, con determinadas reglas, tiene que dejar de un lado un objeto solo. Es que empezó como un juego de cartas, ¿no? Claro. Ahí está. Después, cuando uno va evolucionando, eso se va volviendo un poco más complejo en los mecanismos que hay que hacer, pero además las propias cartas se van transformando ya así en símbolos, hasta que uno se da cuenta que termina siendo resolviendo ecuaciones directamente, ¿no? Quizás parte, además del mérito mayor de Dragon Box, sea justamente eso, ¿no? Cómo plantea la evolución, en que en la medida que se va jugando, permite, sin darse cuenta, ir evolucionando en un razonamiento cada vez más complejo. No sé cómo se hace, cómo se logra eso en el planteo, en el desarrollo del juego. Yo creo decir algo que la manera con que el videojuegos fue desarrollado era una manera para mí de exprimir cómo yo veo las matemáticas. De expresar cómo ves tú la matemática. Sí, es un juego. Para mí, a mí me encantan las matemáticas, ¿sabes? y las personas que le gusta las matemáticas, cuando ven al videojuegos Dragon Ball, ¡hombre! Por supuesto. ¡Qué placer! Natural. Es la manera con que yo veo vivo las matemáticas. Eso que comentás responde a una de las preguntas que pensaba hacerte ahora, ¿no? Cómo cuando empiezan a sustituirse, por ejemplo, las cartas, los objetos, por las ecuaciones, cuando el niño, digamos, descubre el engaño de que en realidad le están enseñando, en lugar de que solamente esté jugando, cómo no pierde el interés, ¿no? Cómo se mantiene aún enganchado, de todos modos. No sé si es un engaño, pero las matemáticas son un juego, y muy lógico, muy consistente. Y los humanos somos lógicos, muy lógicos, aunque a veces no tan lógicos, ¿vale? Yo lo sé, pero hay en el cerebro un ordenador mágico. Y lo que hacemos, que otras personas van a hacer, es revelar, reveal, mostrar, develar. Develar el juego de las matemáticas en una forma que aunque son cartas al inicio, es el mismo juego. Entonces no hay un engaño. Es el juego de las matemáticas. Y para los niños lógicos, muy lógicos. Los niños no, muy lógicos. Oh, vale. Es lo mismo, no pasa nada. ¿Cómo se usa el videojuego? Contanos de qué manera los chicos, los alumnos entran en contacto con él. Para empezar, ¿a partir de qué edad se puede usar este videojuego? Sabe que yo he desarrollado esta herramienta para mis alumnos de 14 años. 14.
pero Wired, la revista Wired, sí, sí. Y yo me encontré con un jornalista y él tenía 2 chicas, 2 hijas de 5 y 7 años. Nunca en mi vida he imaginado que los chicos y chicas de 5 y 7 años van a jugar con las matemáticas de álgebra. Pero fue así, funcionó. Y él escribió un artículo y en los Estados Unidos, ¡wow! Ese periodista estaba encantado a partir de la experiencia de sus propios hijos. Pero entonces, en principio tú lo pensaste para alumnos de 13, 14 años y se los ofreces en el aula, en la clase, para que jueguen en clase. ¿Esa es la idea? No ¿O para es que la jueguen idea. en su casa? Ambos sitios. Pero como profesor yo he entendido que yo soy una barrera de una manera entre las matemáticas y los alumnos. Entonces cuando yo desarrollo un videojuego es una herramienta de tal manera que los alumnos pueden descubrir el juego de las matemáticas sin mí. Pueden saltar la barrera que es el profesor. De una manera. Pero el profesor es importante para tener conciencia de lo que se hace en el juego, ¿sabes? Pero la idea es que en el primer momento entonces sí haya una especie de tutoría del profesor. No, O sea, si en el primer momento requiere o simplemente cualquier niño se lo puede descargar y empezar a jugar solo. Empezar, es lo mejor. No hace falta que esté el profesor acompañando. No, al inicio no. ¿Y cómo ha sido la popularización del juego? En este momento, ¿dónde está presente y en qué ámbitos se aplica? Porque queda claro que una posibilidad es que alguien en su casa en este momento lo escuche y se lo descargue, pero me imagino que también ha sido utilizado en salones de clase, por ejemplo. ¿En dónde está funcionando y cómo ha sido esta popularización justamente del juego? Al momento, yo vengo de Noruega. En Noruega hay muchas clases que lo utilizan en la clase. Pero también en Noruega casi todos los padres, los parentes, han descargado el juego. Todos los niños conocen a Dragon Ball. Es cool. En Noruega es el hit número 1. Es el hit número 1. La gente lo para por la calle. Era el top del App Store. Orgullo nacional noruego. Y teníamos esta competencia nacional con el primer ministro. Wow, abrimos la competencia. Y los alumnos jugaban toda la noche, todo el día. Era una locura. Increíble. Todos los niños noruegos al mismo tiempo en una competencia nacional resolviendo ecuaciones. Y el tema de los 14 años es porque justamente el currículum, un montón de señores sabios supuestamente del ministerio dicen que es la edad a la que hay que aprender. El juego demuestra que se puede hacer de mucho antes. Pero creo que para la audiencia, para poner en contexto, es muy importante saber que este juego de álgebra fue, la Universidad de Washington de manera independiente, no la empresa de él, sino la universidad, hizo un estudio publicado académicamente que muestra que en 1 hora y media el 92% de los niños aprende efectivamente a resolver ecuaciones algebraicas. O sea, es 20 veces más rápido que el sistema educativo tradicional. No el doble, que ya sería una locura. 20. No hay 20, más. Bueno, el artículo que leí decía que por lo menos 20. Ya. Muchos chicos, muchas chicas En que promedio. nunca saben algo de álgebra. Y ahora podemos alcanzar a mucha más. O sea, es milagroso, desde el punto de vista para un maestro tradicional, un profesor, no lo pueden creer lo rápido, ¿y por qué? Justamente porque enseñar es jugar, aprender es jugar, y si se hace bien, la comparación es gigantesca, la diferencia es gigantesca. En 1 hora y media logran ese aprendizaje, pero un aprendizaje que les permite después resolver las ecuaciones clásicas, digamos, las ecuaciones presentadas a la manera tradicional. El profesor debe intervenir a este momento para transferir del juego al papel. Pero yo cuando lo hago, 10 minutos. 10 minutos. Sí, verdad, porque es lo mismo. Y sí.
Los oyentes que estén siguiendo esta entrevista en nuestro sitio web en perspectiva.net ya habrán visto, porque ya se intercalaron imágenes de cuál es la gráfica de este juego del Dragon Box. Ahí están de nuevo, ¿no? Lo tienen para que puedan aproximarse, para que puedan entender un poco mejor de qué es lo que estamos hablando. Me pregunto cómo este método innovador que viene ya en una tendencia. Dragon Box no es el único juego que hablábamos de los Serious Games, ¿no? Al principio, que se propone esto con los videojuegos, educar. Me pregunto cómo ha sido la interacción con los profesores, con sistemas educativos que en general suelen ser más rígidos y que no siempre están tan predispuestos a incorporar este tipo de herramientas. Creo que es difícil para los profesores de imaginarse qué poderoso es este tipo de herramienta. Pero cuando los profesores han jugado y visto el efecto sobre los alumnos, son convencidos de que hay un wow efecto. En Noruega hablaste de una competencia nacional. Esto de alguna manera me imagino que fue como una prueba de fuego oficial para ver si funcionaba o no funcionaba la herramienta. Sí, y era también una manera de saber si los profesores estaban interesados en eso. Y teníamos 40.000 de alumnos que participaron y los profesores. Era algo único que demostró que los profesores están prontos para utilizar esta forma de aprendizaje. Porque yo soy un profesor, yo lo sé. Los profesores desean herramientas para hacer un trabajo mejor, claro, pero es difícil desarrollar este tipo de videojuegos. Y además, si yo puedo seguir, hace 4 años, cuando yo empecé a desarrollar eso, yo no lo sabía que era posible. Era una teoría de profesor, como un ingeniero. Tengo un problema, ¿cómo podemos resolver eso? En teoría, los videojuegos. Y después, mi equipo descubrimos que es posible. En perspectiva, da que hablar. ¿Cómo se escribe el nombre del juego?, pregunta uno de nuestros oyentes. Bueno, Dragon Box, así como lo estoy diciendo, ¿no? No tiene mucha vuelta. Dragon Box. Estamos conversando con su creador, Jean-Baptiste Duin. Está con nosotros también Gonzalo Frasca, especialista uruguayo en videojuegos. Enseguida completamos la entrevista para saber, por ejemplo, en Uruguay, qué aterrizaje puede tener, qué utilización puede tener, cuáles van a ser las conferencias previstas entre hoy y mañana, etc. ¿Qué pasa si un videojuego permite mejorar sustancialmente la calidad de la enseñanza? ¿Qué pasa si en matemáticas resulta una solución? De eso estamos conversando en esta entrevista esta mañana. El diálogo es con Jean-Baptiste Duin, francés, pero con un apellido que en realidad es de origen vietnamita, ¿no? Mi padre, sí. Que ha pasado por España, por eso en la forma en que habla español se cuelan algunos giros, ¿no?, que son de ahí, que a veces termina metiendo alguna palabra en inglés para terminar de hacerse entender. Estamos conversando con él y estamos conversando con Gonzalo Frasca, que es especialista en videojuegos y que de algún modo es quien lo ha invitado a Uruguay para estas conferencias, para estos intercambios que va a tener en nuestro país. Es el inventor de Dragon Box, una aplicación que se ha convertido en toda una revolución en la enseñanza del álgebra en el mundo. En la versión en video, en este momento en nuestro sitio web, ustedes pueden seguir la entrevista, pero además ver la gráfica de cómo son las pantallas de este videojuego. Nico. Bueno, quedaba pendiente un poco dar el aterrizaje en Uruguay. Primero, en realidad una pregunta también para Gonzalo.
¿Cómo estamos acá con respecto al desarrollo de este tipo de iniciativas? ¿Qué recepción hay este tipo de herramientas? Bueno, no, a ver, el Plan Ceibal ha incorporado videojuegos desde hace tiempo, pero creo que es importante decir, y esto no estoy exagerando, yo investigo videojuegos, pero más videojuegos educativos desde ya hace bastantes años, y en el planeta cuento con los dedos de media mano de gente que hace cosas de la calidad y efectivas como las que hace Jean-Baptiste, porque es muy fácil ponerle la etiqueta de educativo a algo, en todo el planeta, de desarrollo en todos lados, y cosas que como si fuera un medicamento, esto es un juego que está certificado independientemente de que funciona. La enorme mayoría no lo es. Entonces, esto es un salto radical, porque realmente lo que él quiere no es vender juegos educativos, sino que quiere es enseñar, y son dos cosas bastante distintas. Entonces, habiendo dicho eso, igual aquí en Uruguay, bueno, primero se puede descargar cualquier persona que tenga una tableta Android o de Apple o lo que fuera. Y bueno, y Jean-Baptiste ha estado conversando con Plan Ceibal justamente para tratar de incorporar esta tecnología a las ceibalitas y nada, y están los dos copados, tanto Ceibal como él, porque realmente, yo digo, no hay casi nadie en el planeta que esté haciendo cosas con el impacto de lo que hace él. Sí, el lunes entrevistamos al ingeniero Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, y él mencionó al pasar que tenía agendada una reunión contigo en estos días, ¿no? ¿Ya ocurrió? Sí. ¿Y qué tal? ¿Conocías el Plan Ceibal? Sí. Yo pienso que desde Noruega el Plan Ceibal en Uruguay es extraordinario. Han construido una infraestructura con el mismo sistema de Android, tabletas, que es una plataforma para desarrollar más. Y es ¿cómo decir? Una apuesta inteligente y que en Noruega voy a decir a todo el mundo, mira lo que hacen en Uruguay. Es una cosa buena, es fantástico. ¿Y cómo ves la posibilidad de interacción entre un plan como el Plan Ceibal y este tipo de herramientas que vos estás desarrollando y que vienen cobrando fuerza? Lo que sería una barbaridad sería de tener una colaboración entre nuestro equipo que desarrolla videojuegos de educación, tal vez otras personas o empresas que hacen lo mismo, y los profesores en Uruguay y el Plan Ceibal con la infraestructura, y podemos juntos desarrollar la educación del 21 siglo. Preguntan los oyentes, ¿dónde descargo Dragon Box? ¿Cuánto cuesta? ¿Es gratis? No es gratis. Nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Si parece que es gratis, en realidad no lo es. Eso es. que es muy político. Cuesta 150 pesos, $6, menos que una entrada de cine y aprendes álgebra, que... Sí. 150 pesos. ¿Y dónde se descarga? ¿En las tiendas en las App Stores de Apple, de Android, etcétera? Sí. Es un poquito divertido porque las personas me dicen, wow, que cuesta mucho. Que la álgebra en una hora y media, $6. ¿De qué habla? Yo he trabajado noches, meses, años para eso. Que hay mucho trabajo y hay mucho que hacer. Debemos desarrollar mucho más. Si todo está gratuito, no pasa nada, no hay desarrollo. No, pero como además, con las medicinas, las drogas, es lo mismo. Pero además con el dolor de cabeza que es el álgebra para tantos alumnos y padres y maestros y profesores, que la cosa se arregle con 150 pesos, ¿no? Parece un muy buen negocio. Creo que tú has escrito algo sobre el homework, los deberes. Yo también, profesor de matemáticas, los deberes de matemáticas con mis hijos, mis propios hijos. Un infierno. No, un infierno. Y con el videojuego
mucho más fácil. Es una alegría. Y tú puedes jugar con tus hijos. No es lo mismo. Y creo que hay muchas chicos y chicas que utilizan la pantalla mucho. Y los adultos, de una manera, son excluidos de este proceso. ¿Qué ocurre en la pantalla, en el mundo virtual? Y de una manera podemos jugar a la rebra con los chicos y chicas que tenemos. Otro oyente, María, dice, ya lo bajo, me pone así como que, ya lo bajo, tengo 2 hijos de 13 y 12 años. Hablábamos recién del teléfono, para la computadora, para la PC también se puede descargar. Y bueno, y aparecía la pregunta a propósito de si era apto para mayores. ¿Es apto para adultos? ¿Abogados, por ejemplo? No, abogados no. Todos menos abogados. Y talabarteros tampoco, por parte de eso... No, tenemos muchas personas mayores que nos dicen, at last, also, Sí, al fin pude. yo puedo entender eso. Muchas gracias. Hay un sufrimiento profundo con la enseñanza de las matemáticas, que es una pena, es una tortura. ¿Hay otros juegos en desarrollo similares a Dragon Box que tengas en mente o que estés procesando? ¿De otras empresas? No, de We Want to Know. Sí, vamos a cubrir todo el currículum. Entonces, ahora trabajamos con las aritméticas. Todo el currículum de matemáticas. Ahí. Claro. Solo matemáticas, porque Solo también matemáticas al aparecen momento. preguntas como esta de Osvaldo, dice, muy interesante la entrevista, qué bueno sería aplicar el mismo sistema para que los niños y adolescentes aprendieran historia, otra de las materias que les cuesta mucho, o también biología, química, etcétera. Van a venir. No de nosotros porque es una pequeñita empresa, pero hay mucha gente que trabaja con eso. Y el videojuego va a quedarse. Es el ningún problema. Todavía quedan algunos lugares, porque él va a dar 2 conferencias. Bueno, Una- vamos a una eso, en la vamos a otra, eso. ¿Cómo es la posibilidad de escucharlo, de intercambiar con él acá en Montevideo estos días? Mira, esta tarde a las 7 va a dar una conferencia en la Universidad de Dort, pero ya está repleta. No sé cómo vamos a hacer, vamos a colgar gente a las ventanas. Se notó un montón de gente, pero mañana a las 7 también en la Dort de Avenida Uruguay da otra conferencia. Hay que inscribirse por correo electrónico. Si van a la página web de la Universidad de Dort, ahí en eventos van a encontrar la dirección para inscribirse, y espero que quede lugar porque ya te digo, se va llenando rápidamente. Pero incluso si no pueden ir, él tiene una charla TED que pueden encontrar en YouTube, y también probar el juego, porque todo esto es difícil de creer hasta que uno prueba el juego. Y créanme, yo qué sé, si no les gusta el juego de los 150 pesos, no voy a decir que yo se los voy a devolver porque capaz que ahí me fundo, pero realmente, si quieren entender a dónde va la educación del siglo XXI, hay que jugar Dragon Box. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Jean-Baptiste Dudouin, profesor de matemáticas, ahora director del estudio de videojuegos We Want to Know de Noruega. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias también a Gonzalo Frasca por la presencia también y el acompañamiento y el complemento a propósito de este instrumento, de lo que es Dragon Box y lo que como posibilidad implica. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿les parece? Vale, muchas gracias. Hasta la gracias. próxima. Es lo mismo, no pasa nada. ¿Cómo se usa el videojuego? Contanos de qué manera los chicos, los alumnos entran en contacto con él. Para empezar, ¿a partir de qué edad se puede usar este videojuego? Sabe que yo he desarrollado esta herramienta para mis alumnos de 14 años. 14. Pero Wired, la revista Wired, sí. Y yo me encontré con un jornalista y él tenía 2 chicas, 2 hijas de 5 y 7 años. Nunca en mi vida he imaginado que los chicos y chicas de 5 y 7 años van a jugar con las matemáticas de álgebra. Pero fue ¿Funcionó? así.
funcionó. Y él escribió un artículo, y en los Estados Unidos, ¡wow! Ese periodista estaba encantado a partir de la experiencia de sus propios hijos. Pero entonces, en principio tú lo pensaste para alumnos de 13, 14 años Sí. y se los ofreces en el aula, en la clase, para que jueguen en clase. ¿Esa es la idea? No ¿O para es que la jueguen idea. en su casa? Ambos sitios. Pero como profesor yo he entendido que yo soy una barrera de una manera entre las matemáticas y los alumnos. Entonces cuando yo desarrollo un videojuego es una herramienta de tal manera que los alumnos pueden descubrir el juego de las matemáticas sin mí. Pueden saltar la barrera que es el profesor. De una manera. Pero el profesor es importante para tener conciencia de lo que se hace en el juego, ¿sabes? Pero la idea es que en el primer momento entonces sí haya una especie de tutoría del profesor. No, O sea, si en el primer momento requiere o simplemente cualquier niño se lo puede descargar y empezar a jugar solo. Empezar, es lo mejor. No hace falta que esté el profesor acompañando. No, al inicio no. ¿Y cómo ha sido la popularización del juego? En este momento, ¿dónde está presente y en qué ámbitos se aplica? Porque queda claro que una posibilidad es que alguien en su casa en este momento lo escuche y se lo descargue, pero me imagino que también ha sido utilizado en salones de clase, por ejemplo. ¿En dónde está funcionando y cómo ha sido esta popularización justamente del juego? Al momento, yo vengo de Noruega. En Noruega hay muchas clases que lo utilizan en la clase. Pero también en Noruega casi todos los padres, los parentes, han descargado el juego. Todos los niños conocen a Dragon Ball. Es cool. En Noruega es el hit número uno. O sea, es el hit número uno. La gente lo para por la calle. Era el top del App Store. Orgullo nacional noruego. Y teníamos esta competencia nacional con el primer ministro. Wow, abrimos la competencia. Y los alumnos jugaban toda la noche, todo el día. Era una locura. Increíble. Todos los niños noruegos al mismo tiempo en una competencia nacional resolviendo ecuaciones. Y el tema de los 14 años es porque justamente el currículum, un montón de señores sabios supuestamente del ministerio dicen que es la edad a la que hay que aprender. El juego demuestra que se puede hacer de mucho antes. Pero creo que para la audiencia, para poner en contexto, es muy importante, o sea, saber que este juego de álgebra fue, o sea, la Universidad de Washington de manera independiente, o sea, no la empresa de él, sino la universidad, hizo un estudio publicado académicamente que muestra que en 1 hora y media el 92% de los niños aprende efectivamente a resolver ecuaciones algebraicas. O sea, es 20 veces más rápido que el sistema educativo tradicional. No el doble, que ya sería una locura. 20. No hay 20, más. Bueno, el artículo que leí decía que por lo menos 20. Ya. Muchos chicos, muchas chicas En que promedio. nunca saben algo de álgebra. Y ahora podemos alcanzar a mucha más. O sea, es milagroso, o sea, desde el punto de vista para un maestro tradicional, un profesor, o sea, no lo pueden creer lo rápido, o sea, ¿y por qué? Justamente porque enseñar es jugar, aprender es jugar, y si se hace bien, la comparación. ¿En qué medida los videojuegos pueden ser una herramienta educativa? Esa pregunta, que quizás tome desprevenidos a algunos de ustedes y tal vez hasta genere polémica en algunas aulas de profesores, en realidad es una discusión ya saldada en varias partes del mundo. En los últimos años ha cobrado fuerza el término Serious Games, con el que se empieza a denominar aquellos juegos que buscan estimular al estudiante para que pueda aprender de forma más amena ciertos contenidos curriculares, para que pueda potenciar su nivel de atención, para que pueda mejorar su predisposición hacia el aprendizaje. Un ejemplo excelente de esta tendencia es Dragon Box, un juego que enseña en pocas horas elementos de álgebra que normalmente los niños tardan semanas o meses en aprender en la escuela. Esta herramienta fue calificada, por ejemplo, por The New York Times como la app de enseñanza de matemática más impresionante que ellos han visto.
¿Quién es su creador? Bueno, justamente nuestro invitado, el francés Jean-Baptiste Huynh, que por estos días se encuentra en Uruguay, donde dará un par de conferencias en la Universidad Ort. Tenemos el gusto de recibirlo y saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, Jean-Baptiste. Buenos días. ¿Cómo te llevas con el español? Bastante bien, pero está un poco asustado. Un poquito. Con él ha venido su padrino, su guía en esta visita a Uruguay, Gonzalo Frasca, seguramente muy conocido por nuestros oyentes. Gracias, Gonzalo, también. ¿Qué tal? Empezamos, Nico, ¿vas con la primera pregunta? Bien, perfecto. Revisando en tu biografía encontrábamos que en realidad en un principio eras profesor de matemáticas. Ahora terminás como director de un estudio de videojuegos que se llama We Want to Know, con el que creaste este juego Dragon Box, que ha sido destacado como el número 1 en el mundo en matemáticas. ¿Cómo se da esa historia? ¿Cómo terminás metido en esto? Vale. Yo era profesor de matemáticas y probaba de hacer el máximo para mis alumnos. Y después de 2 años me di cuenta que la única solución para motivar a los alumnos son los videojuegos. Y aunque yo no juego, los videojuegos son una forma de motivación y de aprendizaje muy poderosos. Era ¿cómo se llama? Como un milagro. Bien. Me llamó la atención eso. que dijera que la única solución para motivar a los alumnos son los videojuegos. No es la única solución. Pero es una herramienta poderosa. Una herramienta poderosa que va a venir como una grande ola. Y es el futuro, el presente. Bien, ya vamos a profundizar en las posibilidades que tiene esa interacción entre los videojuegos y la educación, pero seguramente lo mejor para entrar en el tema es el ejemplo mismo de Dragon Box. Sería bueno que nos cuenten, que nos expliquen a los oyentes, ya lo estuvimos viendo ayer, qué es Dragon Box, cómo funciona. Oye, que es un poquito difícil explicar cómo Dragon Box funciona sin verlo. Sin verlo. En perspectiva.net, dentro de un rato nada más, ya estaba colgada la información, ¿no? El video, los videos que permiten observar el funcionamiento, pero hagamos una descripción radial. Es como al inicio hay un concreto, un objeto que tú puedes manipular. El videojuego deja a los alumnos la posibilidad de manipular las ideas matemáticas, que es un poquito raro, pero se puede hacer con el medio interactivo. Al inicio es importante de entender, creo que todos los profesores lo saben, cuando tú utilizas el lenguaje para explicar algo, cuanto más tú hablas, cuanto menos las personas entienden lo que tú dices. Y Así que mejor hablar poco. Vale. Sí, además el juego, el videojuego, por supuesto que maneja toda la estética de este rubro, ¿no? Gonzalo, ¿podemos profundizar en eso? Sí. Por ejemplo, los personajes, los dibujitos, los sonidos. No. Hay un profesor de matemáticas de Stanford, o sea, un matemático de primer nivel a nivel mundial, que se llama Keith Devlin, que además es un divulgador de matemática. Y él, uno de los ejemplos que... Él está en una cruzada, diciendo la matemática se enseña mal en todo el mundo. O sea, lo dice desde Stanford, en Estados Unidos, en Europa, en Uruguay, en todos lados. Y él hace la comparación con la música. Dice, la matemática es muy fácil de aprender y justamente de manipular, y los videojuegos, y él, Devlin también hace videojuegos. Dice, imagínense que ustedes, nosotros estamos enseñando matemática a través de símbolos en vez de dejar jugar con matemática. Dice, es lo mismo que tratar de enseñar música a través de notas musicales sin darte jamás instrumentos para jugar. Y la comparación es perfecta. Entonces, justamente Dragon Box hay varios tipos de Dragon Box, pero el de álgebra lo que hace es muestra 2 partes de una ecuación, y en realidad el niño ni sabe que es una ecuación, pero va aprendiendo a mover fichas de un lado a otro para balancearla, y va aprendiendo el mecanismo, y al final, en 1 hora y media,
termina, o sea, niños de a partir de 6, 7 años, que supuestamente hasta los 13, el sistema educativo dice que no pueden aprender álgebra, terminan resolviendo ecuaciones algebraicas. Es impresionante. Y si no nos creen, vayan a YouTube y busquen niños jugando Dragon Box y la cabeza se va a explotar. Le puede llamar la atención al oyente lo de la ecuación, pero claro, lo que pasa es que la pantalla está dividida en dos, ¿no? Claro. El igual sería la raya divisoria que va de arriba abajo en el medio de la pantalla. Esos son los dos lados de la ecuación. Es que sí, son los dos paneles y es como si fueran, Baptiste decía, objetos, son como, yo lo pensaba, son como cartas y entonces uno va haciendo, que al principio es bastante sencillo, con determinadas reglas, tiene que dejar de un lado un objeto solo. Es que empezó como un juego de cartas, ¿no? Claro. Ahí está. Después cuando uno va evolucionando, eso se va volviendo un poco más complejo en los mecanismos que hay que hacer, pero además las propias cartas se van transformando ya así en símbolos hasta que uno se da cuenta que termina siendo resolviendo ecuaciones directamente, ¿no? Quizás parte además del mérito mayor de Dragon Box sea justamente eso, ¿no? Cómo plantea la evolución en que en la medida que se va jugando permite sin darse cuenta ir evolucionando en un razonamiento cada vez más complejo. No sé cómo se hace, cómo se logra eso en el planteo, en el desarrollo del juego. Yo creo decir algo que la manera con que el videojuegos fue desarrollado era una manera para mí de exprimir cómo yo veo las matemáticas. De expresar cómo ves tú la matemática. Sí, es un juego. Para mí, a mí me encantan las matemáticas, ¿sabes? y las personas que le gusta las matemáticas, cuando ven al videojuegos, Dragons, hombre, por supuesto. Qué placer. Natural. No, es la manera con que yo veo vivo las matemáticas. Eso que comentás responde una de las preguntas que pensaba hacerte ahora, ¿no? Cómo cuando empiezan a sustituirse, por ejemplo, las cartas, los objetos por las ecuaciones, cuando el niño, digamos, descubre el engaño de que en realidad le están enseñando en lugar de que solamente esté jugando, cómo no pierde el interés, ¿no? Cómo se mantiene aún enganchado, de todos modos. No sé si es un engaño, pero las matemáticas son un juego y muy lógico, muy consistente. Y los humanos somos lógicos, muy lógicos, aunque a veces no tan lógicos, ¿vale? Yo lo sé, pero hay en el cerebro un ordenador mágico. Y lo que hacemos, que otras personas van a hacer, es revelar, reveal, mostrar, develar. Develar el juego de las matemáticas en una forma que aunque son cartas al inicio, es el mismo juego. Entonces no hay un engaño. Es el juego de las matemáticas. Y para los niños lógicos, muy lógicos. Los niños no, muy lógicos. Oh, vale. En que habla español se cuelan algunos giros, ¿no? Que son de ahí, que a veces termina metiendo alguna palabra en inglés para terminar de hacerse entender. Estamos conversando con él y estamos conversando con Gonzalo Frasca, que es especialista en videojuegos y que de algún modo es quien lo ha invitado a Uruguay para estas conferencias, para estos intercambios que va a tener en nuestro país. Es el inventor de Dragon Box, una aplicación que se ha convertido en toda una revolución en la enseñanza del álgebra en el mundo. En la versión en video, en este momento en nuestro sitio web, ustedes pueden seguir la entrevista, pero además ver la gráfica de cómo son las pantallas de este videojuego. Nico. Bueno, quedaba pendiente un poco dar el aterrizaje en Uruguay. Primero, en realidad una pregunta también para Gonzalo. ¿Cómo estamos acá con respecto al desarrollo de este tipo de iniciativas? ¿Qué recepción hay este tipo de herramientas? Bueno, no, a ver, el Plan Ceibal ha incorporado videojuegos desde hace tiempo, pero creo que es importante decir, y esto no estoy exagerando, yo investigo videojuegos, pero más videojuegos educativos desde ya hace bastantes años, y en el planeta cuento con los dedos de media mano de gente que hace cosas de la calidad y efectivas como las que hace Jean-Baptiste, porque es muy fácil ponerle la etiqueta de educativo a algo, en todo el planeta, de desarrollo en todos lados, y cosas que
como si fuera un medicamento. O sea, esto es un juego que está certificado independientemente de que funciona. La enorme mayoría no lo es. Entonces, esto es un salto radical, porque realmente lo que él quiere no es vender juegos educativos, sino que quiere es enseñar, y son dos cosas bastante distintas. Entonces, habiendo dicho eso, igual aquí en Uruguay, bueno, primero se puede descargar cualquier persona que tenga una tableta Android o de Apple o lo que fuera. Y bueno, y John Batista ha estado conversando con Plan Ceibal justamente para tratar de incorporar esta tecnología a las ceibalitas, y nada, y están los dos copados, tanto Ceibal como él, porque realmente, yo digo, no hay casi nadie en el planeta que esté haciendo cosas con el impacto de lo que hace él. Sí, el lunes entrevistamos al ingeniero Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, y él mencionó al pasar que tenía agendada una reunión contigo en estos días, ¿no? ¿Ya ocurrió? Sí. ¿Y qué tal? ¿Conocías el Plan Ceibal? Sí. Yo pienso que desde Noruega el Plan Ceibal en Uruguay es extraordinario. Han construido una infraestructura con el mismo sistema de Android, tabletas, que es una plataforma para desarrollar más. Y es ¿cómo decir? Una apuesta inteligente, y que en Noruega voy a decir a todo el mundo: mira lo que hacen en Uruguay. Es una cosa buena, es fantástico. ¿Y cómo ves la posibilidad de interacción entre un plan como el Plan Ceibal y este tipo de herramientas que vos estás desarrollando y que vienen cobrando fuerza? Lo que sería una barbaridad sería de tener una colaboración entre nuestro equipo que desarrolla videojuegos de educación, tal vez otras personas o empresas que hacen lo mismo, y los profesores en Uruguay y el Plan Ceibal con la infraestructura, y podemos juntos desarrollar la educación del 21 siglo. Preguntan los oyentes, ¿dónde descargo Dragon Box? ¿Cuánto cuesta? ¿Es gratis? No es gratis. Nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Si parece que es gratis, en realidad no lo es. Eso es. que es muy político. Cuesta 150 pesos, $6, o sea, menos que una entrada de cine, y aprendes álgebra, o sea que... Sí. 150 pesos. ¿Y dónde se descarga? ¿En las tiendas? En las App Stores de Apple, de Android, etcétera. Sí. La relación es gigantesca, la diferencia es gigantesca. En 1 hora y media logran ese aprendizaje, pero un aprendizaje que les permite después resolver las ecuaciones clásicas, digamos, las ecuaciones presentadas a la manera tradicional. El profesor debe intervenir a este momento para transferir del juego al papel. Pero yo cuando lo hago, 10 minutos. 10 minutos. Sí, verdad, porque es el mismo. Sí. Los oyentes que estén siguiendo esta entrevista en nuestro sitio web en perspectiva.net ya habrán visto, porque ya se intercalaron imágenes de cuál es la gráfica de este juego del Dragon Box. Ahí están de nuevo, ¿no? Lo tienen para que puedan aproximarse, para que puedan entender un poco mejor de qué es lo que estamos hablando. Me pregunto cómo este método innovador que viene ya en una tendencia. Dragon Box no es el único juego que hablábamos de los Serious Games, ¿no? Al principio, que se propone esto con los videojuegos, educar. Me pregunto cómo ha sido la interacción con los profesores, con sistemas educativos que en general suelen ser más rígidos y que no siempre están tan predispuestos a incorporar este tipo de herramientas. Creo que es difícil para los profesores de imaginarse qué poderoso es este tipo de herramienta.
Pero cuando los profesores han jugado y visto el efecto sobre los alumnos, son convencidos de que wow, hay un wow efecto. En Noruega hablaste de una competencia nacional. Esto de alguna manera me imagino que fue como una prueba de fuego oficial para ver si funcionaba o no funcionaba la herramienta. Sí, y era también una manera de saber si los profesores estaban interesados en eso. Y teníamos 40.000 de alumnos que participaron y los profesores. Era algo único que demostró que los profesores están ready, prontos para utilizar esta forma de aprendizaje. Porque yo soy un profesor, yo lo sé. Los profesores desean herramientas para hacer un trabajo mejor, claro, pero es difícil desarrollar este tipo de videojuegos. Y además, si yo puedo seguir, hace 4 años, cuando yo empecé a desarrollar eso, yo no lo sabía que era posible. Era una teoría de profesor, como un ingeniero. Tengo un problema, ¿cómo podemos resolver eso? En teoría, los videojuegos. Y después, mi equipo descubrimos que es posible. En perspectiva, da que hablar. ¿Cómo se escribe el nombre del juego?, pregunta uno de nuestros oyentes. Bueno, Dragon Box, así como lo estoy diciendo, ¿no? No tiene mucha vuelta. Dragon Box. Estamos conversando con su creador, Jean-Baptiste Duin. Está con nosotros también Gonzalo Frasca, especialista uruguayo en videojuegos. Enseguida completamos la entrevista para saber, por ejemplo, en Uruguay, qué aterrizaje puede tener, qué utilización puede tener, cuáles van a ser las conferencias previstas entre hoy y mañana, etc. ¿Qué pasa si un videojuego permite mejorar sustancialmente la calidad de la enseñanza? ¿Qué pasa si en matemáticas resulta una solución? De eso estamos conversando en esta entrevista esta mañana. El diálogo es con Jean-Baptiste Duin, francés, pero con un apellido que en realidad es de origen vietnamita, ¿no? Mi padre, sí. Que ha pasado por España, por eso en la forma sí,